Hola, mi nombre es Arlene Ruiz y espero que estés pasándola increíble, que estés disfrutando mucho el día, así como yo. Y lo estoy disfrutando demasiado porque estamos por iniciar nuestro diplomado de Feng Shui Clásico. Iniciamos ya en mayo, inscríbete si aún no lo haces, contáctanos porque le mejoramos muchísimas cosas, le aumentamos contenido, wow, está increíble. Y sabes, gran parte de lo que vemos en el diplomado, yo busco que tengas una mirada que a tu mente racional la tenga tranquila. Porque si tienes como un poquito de los problemas con los que yo inicié en el Feng Shui clásico, tu mente racional a veces puede darte lata. Por darte una idea, en mi familia hay muchos doctores en ciencia, hay personas tremendamente inteligentes y yo sentía que, pues, híjole, dedicándome a lo holístico, a lo espiritual, pues de alguna manera podía ser yo una persona tonta o podría estar como pasándome por el arco del triunfo, como decimos aquí en México, la ciencia. Y tengo la fortuna que eligió mi alma a una gran hermana, que mi hermana Michelle, te amo mucho. Michelle es doctora en ciencias y me acuerdo que ella me comentó que si quería enseñar bien esto, si quería avanzar bien en esto, tenía que apoyarme del método científico, porque yo creo, y hay una frase que me gusta mucho decirte, yo creo en esta frase que es: la ciencia es el cómo y Dios es el por qué. Entonces siento que siempre va a haber una razón científica de cómo ocurren las cosas. Dios no juega los dados. Vamos a ver qué se tiene que dar en el mundo, qué tiene que estar pasando, qué se debe de unir, qué ley se va a aplicar en el planeta Tierra para que sucedan las cosas. Pero ¿para qué? ¿Por qué a ti? Todas esas explicaciones es donde entra para mí un poquito la parte espiritual y empieza a cobrar todo más sentido. Así que quiero hablarte de una parte que veíamos en el diplomado de Feng Shui en el primer módulo y ahora la dejamos gratuitos para todos porque agregamos más contenido al diplomado, que es Científicos Modernos y Feng Shui Clásico. Cómo la ciencia explica ciertos postulados de Feng Shui. Adelante, acompáñame. Pues vamos a tener esta mirada científica de las creencias espirituales que aplicamos en Feng Shui. Esto es solamente, digamos, una probadita para que tú puedas avanzar e investigar mucho más. Iniciamos con esta frase que me encantó, que le pedí a César que la incluyera, porque recuerda que no estoy solamente yo aquí. Bueno, yo estoy aquí enfrente, pero la empresa de Arlene Ruiz Feng Shui está conformada por excelentes personas. Una de ellas es César. Gracias, César. Bueno, esta frase te la leo, de Clarence Seaward. El temor a Dios no es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es la muerte de la sabiduría. El escepticismo y la duda llevan al estudio y la investigación. Y la investigación es el principio de la sabiduría. El mundo moderno es el hijo de la duda y la interrogación, como el mundo antiguo fue el mundo del miedo y de la fe. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es algo que te planteo a lo largo del diplomado. No me creas, experiméntalo, investígalo, compruébalo, porque si no te puedes volver un fanático del Feng Shui que no piensa, no razona y simplemente aplica fórmulas porque le dijeron que así es. No, ¿por qué no nos vamos a comprobar un poco más? La verdad es que mi curiosidad a mí me ha llevado a buscar personas que tienen, pues son los dones que se supone que tiene el ser humano como base, pero algunos los hemos atrofiado. Clarividencia, clariaudiencia, contactan con seres de otros planetas, otras dimensiones, que también personas súper inteligentes, científicos. Yo he buscado apoyarme en todas estas personas para poder comprobar, porque luego cuando me dicen, ahí hay mala vibra, va, ¿y qué es mala vibra? Ahí hay Shaki, ¿cómo podemos medir el Shaki? ¿Cómo podemos transformar el Shaki? Lo que quiero invitarte con esta frase es que te des cuenta que si realmente quieres avanzar, tienes que tener esa curiosidad, esa que te lleve a investigar, a comprobar, a experimentar, porque no se trata nada más de que repitas lo que yo te propongo en el diplomado, sino que puedas comprender de qué se trata y entonces comprendiendo qué está sucediendo podemos aplicar curas mucho más efectivas. Todo el diplomado veme preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? Para que podamos aplicar mejores cambios. Bueno, quiero empezar con Albert Einstein. Para mí Albert Einstein, híjole, este científico me encanta. Albert Einstein es muy conocido por la teoría de la relatividad y por su fórmula tan famosa de E es igual a mc al cuadrado, ¿vale? Lo de la energía. Bueno, vamos a empezar con eso, lo de la energía. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Eso qué significa?
que todo lo que tenga masa y se esté moviendo tiene energía. Por eso yo luego les comento, recuerda que nosotros vemos todo en materia, mente y espíritu, la Trinidad, ¿no? La Trinidad creadora. Hay muchos videos en YouTube acerca de eso y lo vemos a detalle en el diplomado. Hay muchas personas que se meten a la ley del pensamiento, pensamiento positivo, la mente creadora, y yo sí creo que es muy poderosa y va a generar así de energía, y más si eres constante, le metes intención, toda una gran energía de tu mente. Y que se genera por esta masa y otro tipo de masas, se va generando. Pero vamos a suponer que entonces tú te esmeras y pones una gran energía, generas una gran energía mental para crear prosperidad, pero estás en un lugar, en una casa, que tiene el triple de masa, no sé, 300 veces más masa que tú, entonces genera mucho más energía. ¿Y qué tal que toda la energía de tu casa, de tu edificio, de tu oficina está dirigida a generar pobreza? Tiene la vibración de la pobreza. Entonces tú diariamente estás mentalizando, ¡yay, prosperidad, soy un ser abundante! Y te vas a un lugar que su energía es de carencia. ¿Cómo vas a poder competir con la energía de carencia que genera todo un edificio con tu energía mental de prosperidad? Las cuentas no nos dan. Entonces por eso en el diplomado en Feng Shui te explico que todo tiene energía, todo lo que tiene masa y movimiento tiene energía. Entonces tenemos que aprovechar la energía de todo lo que nos rodea, no solo de lo que sale aquí adentro, que sí, si tú haces un cambio interior, te lo firmo, va a cambiar tu exterior, va a cambiar la masa que te rodea. Pero ¿por qué no apoyarnos con ambas cosas? ¿Por qué no apoyarnos con la materia que te rodea y con tus pensamientos internos? Hay que hacer un mejor equipo. Bueno, entonces eso es por lo de la energía. Y Albert Einstein tiene la teoría del campo unificado, que a mí me encanta, y esta teoría del campo unificado se ha llevado a muchas otras ramas, tanto en la ciencia como ya en cuestiones holísticas, espirituales. Se comparan estas leyes, ¿no?, de la teoría del campo unificado. Están la interacción fuerte, la interacción débil, lo que nos une y lo que nos separa, ¿no? Está todo el campo, donde él explica que hay estamos en un campo, estamos en un caldo, que todo eso tiene gran energía. Y por último está la parte de la atracción. Son las 4 formas. Interacción fuerte, interacción débil, el magnetismo y el campo. Entonces tú tienes que ver qué es lo que estás constantemente pensando, lo atraes. ¿Qué es lo que dejas de pensar? Entonces no lo atraes, lo separas, lo alejas. ¿En qué ambiente estás? Y por último, ¿qué tanta fuerza tienes para atraer? ¿Qué tanto magnetismo tiene tu cuerpo? Te recomiendo muchísimo que investigues acerca de la teoría del campo unificado. En este mini curso no te doy todos los postulados de los científicos a detalle, sino te quiero sembrar esa semillita de la investigación. Porque Albert Einstein decía que estamos en un campo, que todo está unido y que tú tienes que mover las otras fuerzas para poder crear un resultado. La interacción fuerte, la débil, la atracción. ¿Vale? Entonces con Albert Einstein lo que quiero que él comprobó que todo lo que tiene masa y movimiento tiene energía y tiene un impacto con todo lo demás porque estás en un campo unido. Entonces esa energía de lo que te rodea va a hacer un cambio en ti, tú vas a hacer con tu energía un cambio alrededor. Entonces todos al estar dentro del mismo espacio vamos a generar un efecto, un cambio en el otro. Él explicaba cómo a nivel subatómico, a nivel cuántico, digamos, todo es lo mismo. Todo es lo mismo, ¿no? Tú vas viendo, digamos, de forma muy pequeñita, pues aquí los átomos y luego los de mi mano y luego de nuevo el vacío. Y estamos compuestos de lo mismo. ¿Qué los separa? Él decía que hay limitantes, ya cuando se iba más a lo espiritual, porque Albert Einstein, si sabías, estuvo muy metido en cosas espirituales, decía que la mente era uno de los grandes responsables de hacer la división de las cosas, porque al final estamos dentro de lo mismo, estamos dentro del mismo campo. Otro científico que a mí me encanta, yo tengo su libro como de cabecera, es Fritjof Capra. Espero poder pronunciar bien su nombre. Él tiene un libro que se llama El Tao de la Física, te lo recomiendo muchísimo. Dentro del Tao de la Física vas a poder encontrar todos los postulados de la física cuántica comparándolos con la filosofía oriental, no solamente la budista, sino la oriental. A mí me encanta que en una parte de este libro incluso vienen los hexagramas. Vienen los trigramas que nosotros vemos en el diplomado y él explica cómo se cumplen las leyes y los principios de las filosofías orientales dentro de la física cuántica.
te estoy como resumiendo mucho el libro, tú le puedes encontrar mucho más significado, hay partes que te pueden gustar más o no. Él resume de cómo tal vez la filosofía oriental lo que buscaba era describirnos cómo era todo lo creado y cuáles eran sus leyes, para poder entenderlas y entonces aplicarlas. Te recomiendo muchísimo ese libro. Si no te gustan las matemáticas, sí va a ser un libro un poco pesado, pero en este libro lo que me encanta es gran parte de, hasta él maneja cómo se van moviendo los átomos, la dirección, varias cosas, y lo compara con, por ejemplo, el movimiento Yao, que el movimiento Yao es cómo se va moviendo la energía según el Oshu. Arlene, ¿hablas en chino? Pues sí, estoy hablando en chino. El Oshu es un patrón de movimiento que utilizamos y ese mismo patrón de movimiento se utiliza en unas cosas de física cuántica. Te recomiendo muchísimo el libro, date un clavado en él. De él no te puedo decir tanto más que lo leas porque explica todas las teorías, los postulados de la filosofía oriental, de Wushu, de metafísica china, en la física. Bueno, y estos hombres, entre otros, están en la parte de la física cuántica. Y en la física cuántica hay algo que a mí me encanta. Búscate en internet el experimento de la doble ranura o la doble rendija. Lo puedes encontrar de formas diferentes. Hay una caricatura que es muy como fácil de digerir para todo el mundo y está el experimento más serio, digamos, también en internet. Bueno, en este experimento los electrones, que son las partículas más pequeñas de materia, ven cómo se comporta como objetos, como pequeñas partículas, y luego que se comporta como ondas según el observador. Esa es la parte como más coqueta del experimento, que no te lo describo aquí, sino te invito a que lo busques. Lo que a mí me gusta de lo que postulan estos hombres, entre otros de los física cuántica, es que no podemos agarrar un evento y aislarlo para su análisis, sino tenemos que darnos cuenta que todo lo que rodea ese fenómeno, ese suceso, está unido. Entonces, uno de los principios de la física cuántica es que las partículas atómicas se dan cuenta de que las observas y tienen un comportamiento diferente según el observador, y también que todo está unido. Por darles un ejemplo, lo que yo les ponía luego aquí en el diplomado en vivo. Si se descompone el proyector, es el que manda la imagen, de forma aislada, con la física mecánica, te vas y checas el cañón, ¿no? Que tiene que estar descompuesto. Y utilizando la física cuántica verías tal vez, oye, tal vez está mal el cable, tal vez está mal el control, lo está operando mal la persona. Tienes que ver todo lo que rodea para poder como comprender el fenómeno. Oye, Arlene, ¿y esto en Feng Shui qué? Porque no me ha ido bien en Feng Shui, ¿por qué vemos esto? Bueno, porque en Feng Shui cuando analizamos una casa, no me voy a ir solamente a analizar, por ejemplo, la puerta. La puerta está mal. Va. ¿Y cómo está el exterior? ¿Y cómo está la persona que pasa la puerta? ¿Y cómo está la parte de arriba? Tenemos que ver todo unido. Un pésimo y mal estudio de Feng Shui, por ejemplo, son las personas que solo analizan al interior. ¡Ay, aquí está la forma, hay una esquina y eso está mal! Pero a los 100 metros, ¿qué hay? En el macro, en el micro, ¿qué hay? En el trigrama, ¿qué hay? ¿Qué materiales? Tienes que ver todo de forma en un gran contexto. De hecho, es súper interesante ver cómo, si tú tienes ideas de carencia, llegas a una materia, por ejemplo, una puerta, que te ayuda a mantener esa carencia. Entonces, no solo debes de analizar la puerta, también a la persona, también el lugar. Así que para eso utilizamos como esta mirada de la física cuántica, que es, no aísles las cosas. Ve todo en relación a ti, que eres el observador, y a todo lo que te rodea. Hay que unir todo, que es lo mismo de Albert Einstein del campo unificado. Bueno, vámonos con David Bohm. Date un tiempo para investigar de este hombre, para investigar de David Bohm. Este científico comprueba la sincronía de forma científica, demuestra que no existe la casualidad, demuestra que todo está unido, bueno, no unido, que todo va generando una reacción que cobra sentido para el personaje, que en este caso eres tú. Siempre les cuento que hay una película, no sé si lo ubicas, donde, creo que es la de, una mente brillante, no me acuerdo del título, pero es un señor que se da cuenta que inventa, que es esquizofrénico gracias a que analiza a las personas. Bueno, en una parte de esa película, él está viendo cómo las palomas están comiendo y se da cuenta como hasta las palomas tienen un patrón de movimiento calculable. Está muy padre. Bueno, pues David Bohm
se da cuenta que podemos calcular la sincronía. ¡Qué impresión!, ¿no? Y puedes ver más. David Bohm también habla de cómo el ser humano... bueno, no sé si has escuchado del estado de plasma y cómo el estado de plasma es un estado único en la materia donde los electrones son libres y si el ser humano, digamos, llega al estado de plasma es cuando puede cambiar sus patrones, sus creencias, los patrones de creencias, sí, y puede como realmente salirse de, pues digamos, de la Matrix o del pensamiento colectivo. Date un tiempo para investigar la parte holística de David Bohm, que empezó, digamos, como un científico normal y empezó a encontrar, como dicen, detrás de cada puerta que abre la ciencia se encuentran a Dios. Recuerda, la ciencia es el cómo y Dios el por qué. No te vayas solamente con fanatismo espiritual de yo creo por fe, porque lo siento. No, que tu mente racional también pueda entenderlo, ¿va? Bueno, entonces a mí lo que me encanta de David Bohm, y lo aplicamos a Feng Shui, es que todo es una perfecta sincronía. Por ejemplo, llegamos al módulo 4, módulo 5 del diplomado, que vemos la técnica Xuan Confei Xin. En la técnica Xuan Confei Xin vas a ver que tal año tu casa genera problemas económicos porque tiene cierta energía, llega cierta energía anual y luego ves tu carta base, que es el tema de tu alma. Y te das cuenta que ahí traes un aprendizaje de dinero, de prosperidad, y tú... cómo mi casa se sincronizó para el aprendizaje que yo traigo en el espíritu y cómo mi mente, tal vez, no sé, tu papá en ese momento te dice, pues el dinero no se da en los árboles y empiezas a comprarte patrones mentales de carencia. Todo es una perfecta sincronía. Entonces tenemos que encontrar con Feng Shui cómo se genera esta sincronía y cómo podemos entonces hacer un cambio. Porque si no, todo te va a ir pasando como si fuéramos una maquinita totalmente programable, como lamentablemente dice David Bohm que la mayoría vive, como una máquina que fue programada, que podemos calcular su destino. El chiste con Feng Shui, de veras que hay unas técnicas que es impresionante, que te vas dando cuenta cómo ciertos años te van a pasar, pues digamos, ciertas cosas si no haces nada, y ya viene predispuesto, digamos, eso, ya viene en tu destino, pero al comprenderlo puedes cambiar ese patrón de flujo. Está súper interesante y date un tiempo para conocer de David Bohm. Rupert Sheldrake. ¿Has escuchado de él? Si te gustan constelaciones familiares o temas así, has de haber escuchado. Él descubre, entre otras cosas, el campo mórfico, que puedes encontrar muchísima información al respecto, investígale. Pero lo que a mí me atañe para Feng Shui, para el diplomado, es que él, con mis palabras, ¿no? Lo vas a encontrar más, tal vez narrado de otra forma, en libros y demás. Pues él dice que está como una nube de información por el planeta, por especie. Entonces, por ejemplo, si yo aprendo cómo, no sé, como yo les pongo en el diplomado el ejemplo del descubro la pólvora. Entonces, subo esa información a la nube de la especie humana de cómo se hace la pólvora. Entonces, una persona en Uruguay, una persona en el Perú, se le ocurre cómo generar la pólvora. Nunca nos conocimos, no hablamos, yo no le conté cómo se hacía la pólvora, pero como yo ya subí esa información a la nube, digamos, de mi especie, otra persona puede bajar esa información. Entonces, lo que nos interesa de todo lo que descubrió Rupert Sheldrake es que la información está en el ambiente y tú la puedes bajar. Tú puedes accionar la energía que necesitas para hacer cambios. Hay muchísimas otras cosas que puedes investigar de Rupert Sheldrake y que la verdad aplica a Feng Shui, pero para mí lo más interesante es ver cómo la información está impregnada en todo y podemos bajar cierta energía, cierta información para hacer cambios. Y uniéndolo con lo pasado, hace sincronía. Y uniéndolo con lo pasado, tú atraes lo que constantemente estás pensando, ley de atracción, separas a lo que ya no le pones fuerza. Está súper interesante. Luego nos vamos a la siguiente. Ay, perdón, no le agarro al numerito. Andrew, él siempre lo pronuncio más su apellido, Newberg. Este hombre, puedes encontrar muchas investigaciones de él. Te podría explicar sus experimentos como él buscó de forma con máquinas, digamos, en el estado de meditación más profundo que llegan grandes yogis y eso, se dio cuenta que nos conectamos con un algo y entonces todo se da. Él logró con
alterarte, digamos, el cerebro con ciertas máquinas para que llegues a estados profundos de meditación que lo logran igual yogis que llevan muchos años meditando. Entonces, por ejemplo, aquí te pongo uno de sus libros, Cómo Dios cambia tu cerebro. ¿Y por qué nos interesa para Feng Shui? Bueno, pues él describe en sus libros, en sus investigaciones, que hay una fuerza superior que no sabe cómo describir, que une las cosas y te ayuda a hacer cambios. En Feng Shui le llamamos Wan Qi a esta fuerza, que cuando te conectas con el Wan Qi puedes hacer cambios increíbles. Y sabes, podemos ver cómo encontrar ese Wan Qi y activarlo en tu casa. Y entonces te va a ser más fácil estar en paz, te va a ser más fácil estudiar. Hace unos, pues yo creo que ya un mes, yo no podía dormir. Y mi hermano, que somos roomies ahorita, también me decía, oye, pues tal vez hay algo en la casa porque yo tampoco puedo dormir. Estaba mi hermano en casa. Y me dijo, algo debe tener el Feng Shui de la casa. Y yo me puse a ver, y llegas tu anual y haces esto, entonces la puerta, entonces vamos a quemar aquí y ¡fum! Pudimos volver a dormir o estar en paz. Entonces, ¿por qué nos interesa la investigación de este científico? Porque él logró comprobar que nos podemos conectar con una energía que hace que cambiemos fácilmente. Y podemos hacerlo a través de meditar constantemente, digamos que es el camino largo. Y él encontró que hay formas más sencillas, más científicas. Con científicas me refiero a que tal vez colocando, pues él pone electrodos y varias cosas, con influencias externas, lograr llegar a esos estados. Y es algo de lo básico que se maneja en Feng Shui, que tú tal vez traes, digamos, un nivel de vibración que te lleva a carencia, a enfermedades, porque así lo pactó tu alma, porque te criaste con esas creencias, porque crees que es útil esa enfermedad, porque no ves otro camino para lograr lo que quieres en tu vida. Y entonces te metemos en un campo, dijera Albert Einstein, dijera la física cuántica, que va a hacer que te conectes con algo diferente. Entonces tal vez tienes mucha resistencia porque en tu familia te enseñaron que los ricos no se van al cielo, o que las mujeres guapas son tontas, o yo qué sé, esas creencias obsoletas. Entonces tal vez tardes en ver resultados 2 meses. Tal vez una persona que está en súper prosperidad, que le enseñaron sus papás puras ideas hermosas de prosperidad, pues cambia en 1 semana porque se conecta más rápido con esta vibración que vamos a crear. Pero cambias, porque nos tenemos que conectar esa energía, Wan Qi, Shen Qi, que puede generar el cambio en ti. En vez de que estés en Shaki, Tuiki o Siki. Te estoy hablando en chino. Fíjate que vamos viendo en el diplomado, les voy dando los términos en chino, porque luego es teléfono descompuesto, que así es en chino, luego así se tradujo al inglés y luego llega al español con un montón de apodos, ¿no? Entonces hay que ver cómo nos conectamos con esa energía superior que va a revolucionar el cambio en nosotros. Y por último, él digamos que no es un científico. Este psicoterapeuta, que fue también sacerdote, fue teólogo, no quiero mentir, si fue sacerdote. No conozco, digamos, no me metí a los detalles, sino hacia la experimentación. Me gustan mucho su información de Bert Hellinger. Tuve la fortuna de estudiar constelaciones familiares y varias cosas por el estilo. Bueno, no por el estilo, de la rama de él. Y lo que nos interesa para Feng Shui son sus órdenes del amor. Dentro de sus órdenes del amor están la pertenencia, la jerarquía y el orden, el equilibrio entre dar y tomar. Vámonos, ¿cómo esto aplica a Feng Shui? Pertenencia. Todos pertenecemos y no se genera un desequilibrio. Si tú excluyes a tu abuelo porque era un borracho, o a tu papá porque abandonó a tu mamá y eso no hacen los buenos hombres o yo qué sé, lo excluyes, genera un desequilibrio en tu sistema. Lo mismo en Feng Shui. Si está excluida la zona norte, si está excluido de veras tal cierto miembro de la familia, repercute en ciertas cosas en la casa. Todos pertenecemos para generar un equilibrio. Y esto no significa que, por ejemplo, no sé, tu papá te abandonó y sí la historia triste y gacha porque él no sabe dar amor. Y no significa que vayas a forzar la relación hasta que te lleves con esa persona que tal vez no comparten ideas y pues no se pueden tomar un café a gusto. Pero sí respetar el vínculo, lo mismo en Feng Shui. Tal vez esa zona, por ejemplo el noroeste que representa al padre, está muy alterado en el exterior, está muy alterado. Tenemos una antena, un cul-de-sac, tenemos muchas cosas alteradas en el exterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
equilibrarlo, ¿no? Tal vez con una vegetación, ciertas formas exteriores e interiores, ponemos materia, porque todo lo que tiene masa y se mueve genera energía. Entonces generamos cierta energía interior para transformar eso. Que eso que está alterado lo podamos transformar de una forma en que lo puedo tomar. Más no excluyo esa zona. Más no digo, ay no, entonces como ahí hay una antena de celular en Feng Shui me dijeron que eso es pésimo, separo ese cuarto, pongo un muro y ya no tomo su energía. Todos pertenecemos. Es más, tienes que regresarte a la física cuántica y ver y a la sincronía de ¿por qué el noroeste? ¿Por qué llega una casa que el noroeste está alterado? Pues porque me llevo mal con mi papá, o no quiero ser papá, o no quiero ser líder. Todo lo que corresponde al Tridama Xian. Por eso luego me duele la cabeza y la espalda. Todo está relacionado. Esto le llamamos en Feng Shui los trigramas. Entonces es su primera orden, que todos pertenecemos y hay que honrar ese vínculo. Jerarquía y orden. Quieras o no, tus papás tienen una jerarquía mayor que tú porque te dieron la vida. De ahí vienes, tienes que honrar esa jerarquía, de ahí vienes. Quieras o no, en tu trabajo manda el jefe, porque si no, quiebra la empresa y el jefe te despide y a ti a todos. Lo mismo en Feng Shui, tenemos que ver jerarquías. Vemos, por ejemplo, las 3 llaves que tiene que estar bien la puerta. No me interesa si está bien la bodega energéticamente, la principal es la puerta. O incluso, por ejemplo, vemos la mejor zona energética y ahí mandamos al líder. No mandamos a los perritos, oye, es que amo mucho a mis perritos o a mi hijo porque mi hijo es mi sol y eso. Ok, si te pongo a ti como prioridad, en lugar, perdón, al revés, si pongo a tu hijo como prioridad en lugar de a ti, rompo la jerarquía y el orden. Entonces no te va a servir el Feng Shui que estoy haciendo. Tú como líder de familia tienes que estar en el mejor lugar energético para que entonces puedas beneficiar a tus hijos. Tú como líder de empresa tienes que estar en el mejor lugar energético para que entonces puedas beneficiar a todos los trabajadores de la empresa. Tú como puerta principal es la que tienes que estar mejor porque eres la entrada del chi que va a nutrir el resto del lugar. Tenemos que respetar las jerarquías. Tienen una función, un deber ser, una forma, cómo funcionan y para qué funcionan, qué efectos nos van a generar. Entonces hay que respetar las jerarquías, incluso en Feng Shui. Y el equilibrio entre dar y tomar. El equilibrio entre dar y tomar, Bert Hellinger lo ve como, por ejemplo, en una relación. Si yo te doy y te doy y te doy y te doy amor y no permito que tú me des amor, que tú me lo expreses, la relación va a quebrar, va a tronar, porque no te di la oportunidad de tú también darme. Solo estoy dando y sin recibir. Y de hecho él dice que en ese tipo de relaciones, el que recibió mucho y no lo dejaste dar, normalmente es el que se va muy enojado porque lo humillaste, lo endeudaste energéticamente. Entonces en las sanas relaciones es un dar y recibir, dar y recibir. Se nota mucho en las relaciones de pareja, pero es en todas las relaciones. Por ejemplo, en el trabajo, tú das un muy buen servicio, tu jefe te da un muy buen salario. Cuando esto no está en orden, este dar y recibir, quiebra la relación. Tal vez el jefe te da un buen salario, tú das un mal servicio o viceversa, ¿no? Tú das un excelente servicio y no permites ni que te paguen. No, gracias, yo lo hago por amor. Van a terminar peleados. Hay que respetar el equilibrio entre dar y recibir, dar y tomar. ¿Y cómo aplica en Feng Shui? Con circulaciones energéticas. Tenemos que permitir que entre cierta energía y salga cierta cantidad de energía. Porque si la casa solo recibe energía pero no da, rompemos este equilibrio y también nos va mal. Lo vemos incluso en locales comerciales en el módulo 2, de cómo entra la energía por una puerta y tengo que ver por dónde va a salir esa energía. Porque si solo la mantengo, puedo generar un torbellino energético que va a desequilibrar el lugar. El equilibrio entre dar y tomar, en este caso en Feng Shui, a nivel energía. ¿Cuánto Shi recibo y cuánto Shi doy? Para tener este hermoso balance. Entonces todos pertenecemos, tenemos que respetar jerarquías y debe de haber un balance entre dar y tomar, entre dar y recibir. Esto es solamente una probadita para que te des cuenta que puedes unir a la ciencia, que puedes unir la parte racional en tus creencias espirituales. De hecho, esto es mucho de periodo 9, como te lo he estado diciendo. Ciencia y espiritualidad se pueden unir. ¿Va? Luego, con todo respeto, a mí cuando me dicen, no le pienses, solo siéntelo,
Si mi mente ya está pensando tanto que bloquea el sentimiento o lo sobreracionaliza, pues sí hay que pararlo. Pero sirve muchísimo que la mente apoye el sentimiento, que la mente comprenda el sentimiento y viceversa. La mente, la ciencia no son un enemigo, son un gran aliado si los entendemos y sabemos aprovechar. Entonces, espero que esto te haya servido de curiosidad para seguir buscando cómo todo eso que creían culturas antiguas, que postularon pues grandes culturas antiguas, podemos comprobarlo a través de la ciencia. Como ves, el método científico, prueba y error, experimentación, hasta que formulé mi teoría o hipótesis, ¿no? Entonces hay que ir experimentando, hay que ir comprobando, me tiene que dar el resultado. Es lo que quiero que vayas haciendo en el diplomado. A lo largo del diplomado, mes con mes, por favor, ve haciendo los ejercicios y ve tomando nota, y ve viendo los cambios, y ve llevando una documentación, una experimentación, para que si todas las veces que yo hago esto tengo el resultado, eso es una ley, ¿no? Eso está funcionando. No puede ser que una vez funcione y 2 veces no funcione y luego sí. Eso pudiera ser. Sabemos que no existe la casualidad, ¿no? Pero está como, no lo entiendes todavía el proceso. Quiero que te vayas a la parte de poder comprender los postulados de Feng Shui, para entonces, ya que los analizas, ya que los comprendes, puedes hacer un cambio. Desde aquí y desde aquí. Muchísimas gracias, sigue disfrutando mucho el día, nos vemos en el diplomado.